Verdaderamente tengo en este momento una mezcla de emociones tan grande por estar acá que pensaba en momentos que a lo mejor no iba a poder hablar, y lo digo muy sinceramente, porque verles a cada uno de ustedes, a quienes amo tan entrañablemente, ver a Magali acá, por quien hemos estado orando con la familia, y verle ya en esta franca recuperación, estar con Janet y su familia, con quienes estamos unidos profundamente también en oración en estos días, y tener el privilegio de estar acá y verles rostros que no veía hace un montón de tiempo, verdaderamente es una alegría muy grande para mí. Me acompaña mi hija, todo bien, ¿no? Y bueno, confiar también que sea la palabra del Señor la que nos hable hoy día, ¿no? Que sea ella la que toque nuestros corazones, la que nos convenza de nuestro pecado y también aliente nuestro corazón frente a las incertidumbres de la vida y frente a los problemas que enfrentamos, que sepamos hacerlo varones como hombres, mujeres como mujeres cristianas. Y entrando ya en materia, lo que nos ocupa hoy día es la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, que está siendo proyectada una vez más, pero que antes de leerla quiero que presten atención de nuevo al versículo 21. Retroceden un par de versículos solamente al versículo 21 del mismo pasaje, donde el apóstol Pablo dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hay muchas traducciones de la Biblia, ¿no? Y cuando otros traductores hacen sus propias versiones, generalmente con mucho respeto y consideración a los otros traductores dicen: mi propia interpretación de este texto es tal por estas y estas razones, sin perjuicio de que en las otras hay también corrección. No significa que una esté errada y la otra correcta. Quienes tienen la Reina Valera 60 leen ahí: sometiéndoos, ¿cómo dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Los textos originales, yo no soy experto en griego, pero en el griego dice algo más o menos de esta forma: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y ese sometiéndoos significa que esto es aún continuación del texto que está antes, que podríamos decir comienza incluso en la idea en el versículo 18 del mismo capítulo, donde habla de la necesidad de no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu. Y luego entonces comienza a enumerar una serie de eventos, de consecuencias que se derivan de ese concepto. El modo de vivir, el modo de cantar, el modo de agradecer, y también entonces incluye ahora sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a leer entonces el pasaje teniendo en mente ese concepto. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete
a su marido. Y decimos amén, y amén a la oración que hizo nuestro hermano al comienzo por esta predicación. ¿Somos diferentes hombres y mujeres? No, está muy convencido, ¿verdad? Somos diferentes. Sin embargo, la lucha de géneros ya está instalada en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Y esto nos remonta a la década del 50, más o menos del siglo pasado, década del 60, que comienza en el mundo de lo civil con la lucha por los derechos civiles de la mujer. La votación de la mujer, el derecho a ocupar cargos públicos, igualdad de trato en el mundo laboral, etc. Y la Iglesia no estuvo ajena a esa lucha. Incluso líderes cristianos de ese tiempo apoyaron ese movimiento, que en un movimiento no se llamó movimiento feminista, sino que básicamente la lucha por los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer ante la ley. Y líderes cristianos suscribieron ese movimiento, pero luego el feminismo tomó otras dimensiones, buscó ya no solamente la igualdad, sino que la reivindicación histórica de los derechos de la mujer, pisoteados durante milenios. Se entendía de esa manera, y por lo tanto el pensamiento de las líderes del movimiento feminista fue: ahora le toca a las mujeres. Ya no solo igualdad, sino que ahora es nuestro turno de estar sobre ellos, de recuperar nuestros derechos y llegar a tener, ojalá, el dominio sobre el hombre. Y ese movimiento feminista también llegó a la iglesia y llegó a los seminarios teológicos y se instaló en el pensamiento de muchos teólogos hasta el día de hoy. Y de alguna manera eso comenzó también a reescribir en el pensamiento de muchos el pensamiento teológico, la interpretación de la Biblia. Esto llega incluso a altos niveles de organizaciones cristianas como la IPRAL. Y quiero decirlo con todas sus letras porque estoy molesto por eso. La Iglesia Presbiteriana de Chile hace parte de la IPRAL, que es la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Y ahí se instaló ya lo que se llama la teología de género, donde ya Dios ya no es solo Dios, sino Dios y diosa, padre y madre. Ya no oramos al Espíritu Santo que nos ama con amor de padre, sino con amor de madre también. Reescribiendo el credo apostólico, reescribiendo las Escrituras, reescribiendo el Padre Nuestro. Y eso no corresponde. De alguna manera, hombres han también suscrito este pensamiento. Y es hora que nosotros empecemos a preguntarnos realmente qué significa masculinidad y qué significa femineidad a la luz de la palabra y no a la luz de los movimientos contemporáneos. Amén. Somos una iglesia que se dice creer en la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. La tendencia cultural va hacia la indiferenciación o a la dilución de los estereotipos, y estamos de acuerdo con ello. Durante mucho tiempo hubo estereotipos casi caricaturescos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Estamos de acuerdo en que esos estereotipos están equivocados. Sin embargo, la diferencia existe, lo femenino y lo masculino. La ciencia define claramente que el proceso de diferenciación entre hombres y mujeres comienza en el embrión, comienza en el ser en gestación y muy temprano. Y se le llama diferenciación sexual a ese proceso. Y esto lo dice la ciencia, no la teología, cuando ese proceso muy temprano falla de alguna manera, eso deriva en patologías que se conocen como intersexos. Estamos hablando de anomalías, estamos hablando de patologías que están entre la condición de hombre y entre la condición de mujer. ¿Se entiende? No estamos hablando de una gama de posibilidades, cada una de ellas tan normal como la otra, como se nos quiere hacer creer hoy día. Es decir, cuando se produce una falla en la diferenciación sexual, no tenemos personas con comportamientos válidos, sino que tenemos patología. Y eso lo dice la ciencia, no la Biblia. Sin embargo, la Biblia tampoco calla al respecto.
Si bien es cierto, no hay en alguna parte de la Escritura ningún pasaje que usted encuentre donde diga qué es ser hombre. 2 puntos. Ser hombre es. No hay una lista, una especie de checklist en la Escritura que diga estas son las cualidades características de la masculinidad, estas son las cualidades características de la femineidad. Sin embargo, algunos piensan que ese silencio de la Escritura tiene más que ver con la impedir que se formen justamente estereotipos. No tiene que ver con un silencio destinado a pensar en la ambigüedad o en la falta de claridad, sino que justamente para protegernos de que lleguemos nosotros sobre la base de listas rígidas a formar estereotipos. Y hasta una persona que tiene 9 de 10 características ya dudamos de él. ¿Ah? Este no es tan macho, porque tiene 8 de 10. O una mujer que tiene 7 de 10 características. Entonces, la Biblia no da eso. Pero más que para evitar la diferenciación, para justamente prevenirnos y protegernos de estereotipos, de ser injustos en nuestros juicios. Pero eso no significa que la Biblia no diga absolutamente qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Hay algunos textos que en la Escritura lo describen. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 3, Dios habla a Job y le dice: ciñe como varón tus lomos. Dios algo tiene que querer decirle a Job respecto de eso, cuando le dice: ciñe como varón tus lomos. En Reyes encontramos la frase: esfuérzate y sé hombre. Pablo a los Corintios le dice: pórtense varonilmente. La versión católica, la Biblia de Jerusalén, dice explícitamente: sean hombres. Otras traducciones, la NBI entre otras, dice: sean corajudos, tengan coraje, sean valientes. Pero el texto original ocupa la palabra andros, es decir, sean hombres. Algo así como hombreen. Ese es el mandamiento. ¿Ah? Eso se traduciría más o menos textualmente: hombreen. Actúen como se espera que actúe un hombre. Y hay muchos mandamientos que explícitamente están dirigidos al hombre y a la mujer. Es decir, en el pensamiento bíblico, en la idea de Dios, hay cosas que corresponden a la mujer y hay cosas que corresponden al hombre. La forma de vestirse, la forma de actuar, ciertas obligaciones en la familia están descritas, lo cual muestra claramente que para la Biblia y para el pensamiento de Dios, la intención en la mente del creyente es que tengamos clarito que hay una conducta más varonil y que hay una conducta femenina. Eso es así de claro. Y la carta de Pablo que estamos estudiando es un llamado, por un lado, a la unidad en Cristo. Toda la carta habla de una unidad en Cristo, particularmente los capítulos 4, 5 y 6, donde está el texto que estamos leyendo ahora. Es una exhortación a vivir en semejanza de Cristo y diferenciación con el mundo. Aquí habla de ser diferentes, pero no apunta a una diferencia práctica entre el hombre y la mujer en estos estereotipos tradicionales, sino que apunta a una diferencia esencial de todos los creyentes con el mundo, yendo hacia lo que es la conducta del hombre y de la mujer en conformidad con los modelos bíblicos. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice textualmente: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el pasaje que leíamos al comienzo, yo les pedí que lo leyéramos desde un poco antes, en el someteos unos a otros, pero si ustedes van al comienzo del capítulo 5, hay algo muy interesante. Dice que debemos vivir imitando a Dios, ser imitadores de Dios. Posiblemente muchos hombres se comparan, tal vez yo lo hice también en alguna oportunidad, con otros hombres. Y cuando nos comparamos con otros hombres, siempre vamos a encontrar a alguien que a nuestro juicio es peor que nosotros o mejor que nosotros. Y en alguna discusión con la señora, varones,
En esto, entre paréntesis, si las mujeres quieren, pueden retirarse, porque yo voy a predicar a partir de ahora para ellos. Están en libertad de acción. Si quieren quedarse, pueden permanecer acá. Pero le voy a predicar a los varones. Pero no se soben las manos las mujeres, no lo hagan tan evidente. Simulan. Entonces nos comparamos con otro, y en una discusión con la esposa posiblemente más de alguien diga: claro, ya te querría ver yo si yo fuera como fulano, ya te quería ver si yo fuera como sutano. Y pensamos en un amigo, un conocido que es pésimo marido, pésimo padre, entonces nos comparamos con él y digo: yo sí no soy tan malo. El problema es que los estándares de Dios son mucho más altos que eso, porque Él espera que te compares con Jesucristo. Amén. Ese es el problema. El estándar de Dios es Cristo como modelo de varón. Amén. Y ahí está nuestro problema. Tú te compares con quien quieras, vas a estar actuando mal. Por eso la palabra comienza diciendo: sed imitadores de Cristo. Y el pasaje entonces nos lleva a pensar en que hombre, que es el título que el pastor Alejandro me dio para este sermón, hombre, compórtate como tal, nos lleva a afirmar que eso significa que debemos ser imitadores de Cristo. Debemos actuar, ir por el mundo siguiendo el modelo de Cristo en nuestra manera de vivir. Y seguir el modelo de Cristo, conforme al texto que estamos leyendo, nos dice que lo primero que nosotros debemos hacer es sujetarnos. Seguir el modelo de Cristo significa que tú también te sujetas. El domingo pasado vimos que la mujer debe someterse a su marido. ¿Cuántos se alegraron por eso? El texto dice que tú también te tienes que sujetar, porque comienza en el 21. ¿Y cómo dice el 21? Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces dice: las casadas a sus maridos. Pero después en el 22 dice, o en el 25, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, tú también te sujetas. Y ya lo decíamos el domingo pasado, ¿no? Y lo decíamos porque trabajamos juntos estos 2 sermones con mi esposa. Así que hay una ilustración que voy a repetir también, ella les adelantó eso. Y decíamos el domingo pasado que el drama cósmico, el problema ya universal del hombre, va más allá tal vez de nuestra limitada comprensión, porque es un drama que comienza antes que el mundo existiera, cuando un ángel exaltado, el más importante de todos, rechazó sujetarse a Dios. Y se rebela contra Él y es expulsado del cielo. Él no quiso sujetarse y las consecuencias no se dejaron esperar. Y al mismo tiempo nuestra redención, la salvación de nosotros, comienza también en un momento antes. Esto también está fuera de mi comprensión. Antes que el mundo fuera, antes que Dios crease el mundo, antes que pusiera al hombre sobre la tierra, allá en la eternidad, hubo uno, el Hijo de Dios, que aceptó sujetarse a su Padre por causa del plan de redención. Y voluntariamente se sujeta al Padre. Y Él en sujeción viene a la tierra, en esto que se llama el pacto de redención. Gálatas capítulo 2, versículos 5 al 8 lo dice textualmente: la actitud de ustedes, varones, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué extraordinario! Ese es nuestro Señor Jesucristo, sujetándose. Él no estimó poca cosa lo que venía a hacer, y se humilla, se despoja de su condición y se pone bajo sujeción del Padre, siendo igual a Dios en dignidad. Y viene como siervo. No he venido
para ser servido, sino para servir. Entonces, para ser hombre, y en imitación del Hijo de Dios e Hijo del hombre, Jesucristo, tú también te sujetas, y por respeto a Cristo, como dice el versículo 21, te sometes a tu esposa y a tus hijos conforme al modelo bíblico, como siervo y no como dueño. Como siervo y no como dueño de fondo, para servir a tu familia. Un hombre verdaderamente cristiano tratará a la mujer con respeto, formará familias estables y amorosas, como líder que ama y sirve como Jesús. Un ejemplo en el cual la fidelidad justamente de este pacto entre esposo y esposa expone al mundo al misterio del Evangelio. Quienes vean hacia ti verán el Evangelio de Jesucristo representado como una parábola en tu matrimonio. Pero no solamente vamos por el mundo como imitadores de Cristo sujetándonos, sino que también la palabra dice que siendo imitador de Cristo, tú mueres por tu esposa. Versículo 25, la segunda parte, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó. Esto es una referencia clara a la crucifixión, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y acá, hermanos, la gran diferencia entre el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, Jesucristo, representantes ambos del género humano, está en la actitud respecto de su esposa. No deja de ser para mí una interrogante. ¿Cómo es? Y lo conversábamos con un pastor hace algunos días atrás, porque pensando en esto me llevó a esta reflexión. ¿Cómo Adán, recién fabricado, nuevecito, un prototipo del hombre que Dios tenía en mente crear, cómo tan pusilánime, tan pelele? Para mí es un misterio. Les confieso que todavía no tengo la respuesta a eso, porque ni siquiera había caído todavía, no había pecado. Y sin embargo, él deja que la serpiente se acerque a Eva. Algunos comentaristas piensan que él estaba presente, no andaba en otra parte por ahí haciendo otras cosas, regando el huerto, no, estaba ahí, ve que la serpiente habla con su esposa, pasa sobre su autoridad, y él no dice nada y la deja. Y ella después va con el fruto y él toma del fruto. Y aparte de eso, cuando Dios va y le pide cuenta por lo que acaba de hacer, le dice: la mujer que tú me diste. O sea, no solamente es culpa de ella, es culpa tuya. Porque tú me diste esa mujer, yo no habría pecado si no es por ella. Me llama la atención, porque eso es una actitud que se ve en él, a lo mejor parte de su naturaleza. Alguien me decía, libre albedrío, estaba en su posibilidad el pecar. Dejémoslo ahí. Lo concreto es que ese Adán es tan diferente a Jesucristo, pero tan parecido a nosotros. Tan parecido a nosotros. Muchos de nosotros hoy día hemos adoptado una actitud parecida. Hombres que se dejan dominar por sus esposas, delegando en ella responsabilidades que a él le corresponden, y están lejos de ser aquellos que morirían y darían su vida por sus esposas. Volviendo al ejemplo del domingo pasado que leyó mi esposa, lo tomamos ambos de una ilustración de John Piper y nos pareció oportuno compartirlo, por eso lo vuelvo a decir. ¿Recuerdan la historia? Una joven que conoce a un varón en el templo de la capilla de la universidad, pinchan, él se fija en ella, se sienta junto, le invita después del sermón, del culto, le dice: ¿tienes planes de almorzar con alguien? Ella tenía la opción de decir que no, pero le dice: sí, tenía algo, pero lo puedo cambiar. Decide ir con él, acepta la invitación, él toma la iniciativa de proponer el lugar, le dice: conozco un lugar a 10 minutos de aquí caminando. Salen de la universidad, van caminando hacia ese lugar. En el camino, él se entera que ella es cinturón negro de karate, que es premiada en el estado, una mujer destacada.
y cuando van en el trayecto salen dos delincuentes, los enfrentan, uno de ellos le dice: qué linda cartera llevas y qué linda novia, es más, no solo quiero tu cartera y tu billetera, sino que me interesa ella. Y él piensa rápidamente, dice: ella podría barrer a estos dos tipos fácilmente, pero en vez de dejar a ella tomar la iniciativa, con su brazo la protege, la pone detrás de él y enfrenta a los hombres y le dice: si quieres tocarla tendrá que ser sobre mi cadáver. Los hombres lo atacan, él le dice a ella: huye, le pegan, lo noquean, pero los tipos, antes de que se alcancen a dar cuenta que les pegó, la niña los barrió, les pega a ambos, varios dientes menos, quedan noqueados. Se junta gente en el lugar, llega la ambulancia, toman a este joven, lo suben, ella sube también, pero en el trayecto ella lo mira y dice: esa es la clase de hombre que yo querría como esposo. Porque no se trata de capacidades, no se trata de habilidades, si es más o menos inteligente, o más fuerte, o más hábil, más diestro. Se trata de una disposición del corazón. Dios hizo al hombre con una disposición del corazón que debiera inclinarlo a sentir un fuerte impulso a proteger a su mujer, a luchar por ella, tenga o no las capacidades. Y sin embargo Adán, y eso es lo que me sorprende, puso a su esposa por delante cuando fue confrontado. La mujer que tú me diste se pone detrás, y muchos hoy día se ponen detrás de sus esposas. Algunas esposas también lo hacen. Yo miraba el otro día a una persona que iba con mi hijo David por la Alameda, y en la mitad, ahí donde está el límite entre las dos pistas de autos y de micros, una pareja que se detiene, él se detiene para dejarnos pasar, ella lo toma de la mano y corre, y él corre detrás de ella. Entonces le digo a David: ¿viste? Eso es lo que no hay que hacer. Pero eso es común. Eso es común. En vez de protegerla, ella se deja llevar, ¿no? Hermanos amados, ¿qué diferencia con nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, llegado el momento de enfrentar su esposa, la iglesia, la culpa por su pecado, Él se pone delante de su esposa y dice: yo pago por ella, yo respondo por ella. Ella pecó, pero yo doy la cara, y muere en la cruz. El matrimonio ideal, decía C.S. Lewis, es el que se parece más a una crucifixión. Y no sonría maliciosamente, varón. Estamos hablando de algo concreto, algo real. Crucifixión significa que tú mueres por tu esposa. Amén. Mueres por ella. Es una permanente actitud de servicio, de entrega, ¿por qué no?, de conquista y de sacrificio, en el cual, lejos de ponerte detrás de tu mujer, ante el mundo y ante Dios, siguiendo el modelo de Cristo, te entregas por ella. Pero no solo eso, no solo mueres por tu esposa, sino también, para ser imitadores de Cristo, tú haces florecer a tu mujer y a tu familia. Es tu deber hacerla florecer. ¿Dónde dice eso, pastor? Mire ahí en el texto, versículos 26 y 27. Él la purificó mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y más adelante dice: lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. La idea acá, hermanos amados, es que la preocupación formal como un deber del hombre es velar por la edificación y madurez espiritual de su esposa, también de sus hijos, cuidando de su vida física y espiritual para que llegue a tener una vida provechosa, fructífera, edificante. Ese es el deber del varón. Tal vez una lectura rápida nos haya
impedido ver algo importante en este texto, pero tomen nota y si tiene un lápiz subraye la frase mediante la palabra. ¿Cómo edifica Jesucristo a la iglesia? Mediante la palabra. Esto señala claramente la centralidad que tiene la palabra en la vida del creyente y, por cierto, en el matrimonio cristiano y en un hogar cristiano. La realidad de la mayoría de los hogares cristianos es que el ministerio de la palabra ha ido quedando en manos de la mujer. Varones, reconozcan esto. Los varones podrían excusarse del tiempo invertido en su vida laboral, quizás en algunos casos justificados y muy pequeños sea una excusa parcialmente válida. Pero en la mayoría de los casos es meramente el abandono de sus responsabilidades como cabeza del hogar y líder espiritual de su esposa. Cuando el apóstol Pablo dice a los corintios: guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Entonces los maridos miran a las mujeres y le dicen: ¿viste? Pero ella le dice: ¿viste tú? ¿No leíste bien lo que está diciendo? Si yo llego a mi casa y te pregunto a ti, tú tienes que ser capaz de explicarme. Tú tienes que conocer la Escritura, tienes que dominar los conceptos. Debes ser capaz de darme explicaciones válidas conforme a la Escritura. Tú debes enseñarme. No puedes quedarte solo con la primera parte del texto. ¿Cuántos en este lugar pueden dar explicaciones bíblicas correctas, teológicamente ciertas, apropiadas, si sus esposas, si sus hijos les preguntan en la casa? ¿Cuántos han delegado el devocional familiar, la oración con sus hijos, en sus esposas? Cuando esto debiera ser nuestra preocupación. Mark Driscoll, un pastor presbiteriano que se ha hecho muy conocido, hay muchos de sus sermones en internet, leía una charla parcial de él en una conferencia de plantadores de iglesia, de jóvenes pastores y plantadores de iglesia, y él decía algo más o menos como esto: ¿cómo en la vida le vamos a dar la esposa de Cristo a un tipo que no es capaz de hacer florecer su propia esposa? ¿Cómo le vamos a dar la esposa de Cristo a un tipo que no es capaz de administrar su propio hogar para que su esposa florezca, para que ella dé frutos? ¿Cómo le pasamos la esposa del Señor a un tipo como ese? Cuando yo leí eso, fui donde Miriam y le dije: Miriam, tú estás creciendo. ¿Cuántos ya le preguntaron a su esposa cómo está espiritualmente? Si ella está creciendo, si respecto del tiempo en que conoció al Señor está desarrollando, se está madurando, cuáles son sus dones, cómo está trabajando para el reino. Es tu deber preocuparte de tu esposa, que ella dé frutos para el Señor. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante el Señor en el día del juicio. Pero de los frutos de tu esposa te va a preguntar a ti. De los frutos de tus hijos y de tu esposa, de su vida espiritual, te va a pedir cuentas a ti. Me va a pedir cuentas a mí también. Finalmente, hermanos amados, siguiendo el modelo de Cristo, es tu deber conocer a tu mujer. Pero si la conozco, ¿cuántos conocen a su esposa? ¿Saben su nombre? ¿Olvidan la fecha de aniversario de matrimonio? ¿Se acuerdan a veces del cumpleaños? ¿Saben algunos de sus gustos? Pero ¿cuántos la conocen profundamente? La Biblia dice ahí en el pasaje del versículo 31: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.
Esto significa dejando la comodidad y seguridad de aquello que usted conoció desde niño. Lo que mejor conoció fue la comida de la mamita, los cariños de los papás, los cuidados de ellos, el estilo de hacer las cosas en la casa, pero rompiendo toda dependencia emocional, social, financiera con sus padres. Ya conozco muchos varones que ante la primera van al red compra de la mamá, ¿no? Ante la primera dificultad, rompiendo toda dependencia con sus padres, se dedica por completo a su esposa, que es su nueva y más profunda relación y la más importante de todas las relaciones que el hombre puede tener de ahí en adelante como esposo. Y acá quiero usar la expresión conocer, en el sentido que da la Escritura en muchos pasajes al conocimiento del hombre y de la mujer, en el sentido de unión íntima o sexual, que es la más íntima y secreta forma de unión que puede haber entre un hombre y una mujer. Dos personas que se conocen en una dimensión, en una profundidad y en una perspectiva que nada puede comparar. No hay más profunda relación de conocimiento mutuo que una relación sexual desnudos, los dos, hombre y mujer. Pablo dice a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y el apóstol Pedro agrega: vivid, varones, con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿Por qué el apóstol Pedro insiste en que los hombres deben ser sabios al vivir con sus esposas? Porque él, siendo un hombre y siendo casado, sabe que no es fácil conocer a la mujer. Sabe que el mundo de la mujer es un universo absolutamente desconocido. Sabe más los físicos nucleares del átomo que el hombre acerca de la mujer. Creemos a veces conocerla, pero no la conocemos realmente. En la película Confesiones de Smith, no sé si alguno de ustedes la vieron, muy recomendable, búsquenla, está en internet completa, muy recomendable película, Confesiones de Smith. Hay una escena en que Warren Smith, que está representado, personificado por Jack Nicholson, y lo menciono porque ustedes van a imaginárselo, representa a un hombre pensionado, jubilado de una compañía de seguros, ya retirado, de alrededor de 65 años, que en un momento, en una escena, él se incorpora en la cama, mira a la señora que está al lado durmiendo y dice: ¿quién es esta vieja? ¿Quién es esta señora que está aquí al lado mío? Después de años de vivir con ella. A mí me impactó mucho esa escena. Imagínense a Jack Nicholson, además, porque su cara es única en esa escena, ¿no? El Señor, hermanos amados, te conoce, nos conoce profundamente. Sabe de tus luchas, tus sueños, tus angustias, tus anhelos, tus deseos más profundos. Maridos, amar a su mujer es prácticamente sinónimo de conozca a su mujer. Invierta tiempo en conocerla profundamente, como nadie más la conozca. Se ha dicho que si el pololeo es la educación básica, la enseñanza media es como la universidad. Desde el matrimonio en adelante usted empieza una licenciatura, una maestría y un doctorado que nunca termina en conocer a su esposa. Ámela en la forma en que ella es sensible al amor. Si leyó los 5 lenguajes del amor, ahí ve que no todos reaccionan igual. ¿Cómo es la forma en que su esposa ama y recibe el amor? ¿Ya lo sabe? Sé que algunos de aquí ya lo saben. Los demás están en deuda, ¿no? Y muestre ese amor con un amor sacrificial y no con las obras de su tiempo, de su dinero, de sus energías y de su cariño.
Este es un misterio profundo, dice Pablo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Esto significa que conociendo a su mujer y amándola como Él nos amó, estás siguiendo el modelo de Cristo. Para terminar, al hablar de comportarse como un hombre, descartamos de plano los estereotipos de masculinidad asociados a machismo, dominación, la mera fuerza bruta o una superioridad tácita, como decíamos, que no depende del conocimiento, del desarrollo intelectual o de la fuerza o de las habilidades. Un hombre es verdaderamente un hombre cuando va por la vida con un propósito y a la vez está consciente de sus responsabilidades, cuando va a una meta que le es valiosa por razones que están más allá de él mismo. Ese es verdaderamente un hombre, y el modelo de propósito en la vida es nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro propósito. Ser como Cristo. No piense en nadie que usted conozca como modelo digno a imitar que no sea el Señor Jesucristo. Si forma parte, por un lado, de la esencia femenina, el anhelar el liderazgo de un hombre, y esto cualquier mujer honesta lo va a reconocer. De labios hacia afuera, muchas mujeres tal vez digan que no es así, pero toda mujer honesta anhela el liderazgo de un hombre, al que ella se va a someter gustosa, pero será de aquel hombre que ejerce ese liderazgo como lo hace el Señor Jesucristo. A esa clase de líder una mujer se va a someter feliz. Si usted es menos que eso, siga esforzándose, siga orando, porque nuestra meta es ser como Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre y Señor nuestro, confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor, y te suplicamos tengas misericordia de nosotros y hagas de nosotros la clase de hombre que tú esperas que seamos, no conforme a los estereotipos del mundo ni a los estándares de la cultura, sino en conformidad con tu preciosa palabra. Amén. Y teniendo solo en mente ser imitadores de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.